Los 10 errores psicológicos que usan los manipuladores expertos. Intro. ¿Alguna vez te has sentido sutilmente influenciado, llevado a tomar decisiones que luego cuestionaste? ¿Te intriga el arte oscuro de la manipulación psicológica y cómo algunos individuos parecen tener un control casi invisible sobre las acciones y pensamientos de los demás? Bienvenido a los 10 errores psicológicos que usan los manipuladores expertos, una guía reveladora diseñada para la comunidad de audiomentores. En este libro, desentrañaremos las tácticas psicológicas más efectivas empleadas por manipuladores expertos, pero con un enfoque crucial, no para que los emules, sino para que los reconozcas y te protejas de ellos. Comprender sus métodos es la primera línea de defensa contra su influencia insidiosa. En Audiomentores, nuestra misión es empoderarte con conocimiento para navegar el complejo mundo de las interacciones humanas. Si valoras la información que compartimos y deseas profundizar en las dinámicas de la influencia en la persuasión, tanto para reconocerla como para ejercerla éticamente, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te brinde las herramientas para prosperar. Suscríbete, comparte y forma parte de la comunidad Audiomentores. Prepárate para adentrarte en la mente del manipulador. Conocer sus errores psicológicos es tu mayor fortaleza. Capítulo 1. El error de confiar demasiado en la racionalidad ajena, la apelación a la lógica selectiva. Los manipuladores expertos a menudo explotan la creencia errónea de que las personas siempre actúan de manera lógica y racional. Si bien la razón juega un papel en nuestras decisiones, nuestras emociones, sesgos cognitivos y necesidades subconscientes a menudo tienen una influencia mucho mayor de lo que estamos dispuestos a admitir. El primer error psicológico que utilizan los manipuladores es confiar demasiado en la racionalidad ajena, apelando a una lógica selectiva que favorece sus intereses, sabiendo que las emociones y los sesgos del otro harán el resto del trabajo. Desmitificando la racionalidad humana. La psicología conductual ha demostrado repetidamente que los humanos somos seres razonablemente irracionales. Tomamos decisiones basadas en atajos mentales, heurísticos, influenciados por nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones del momento y una variedad de sesgos cognitivos que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Un manipulador experto comprende esta falibilidad de la racionalidad y la explota hábilmente. Como los manipuladores apelan a la lógica selectiva. Presentación de argumentos superficialmente lógicos. El manipulador construye una fachada de razonamiento sólido, pero a menudo omite información crucial, utiliza falacias lógicas sutiles o se centra en datos que favorecen su objetivo, ignorando la evidencia contraria. Saben que si la lógica apela a los deseos o miedos de la víctima, ésta será menos propensa a examinarla críticamente. Explotación de sesgos cognitivos. Los manipuladores son maestros en identificar y explotar nuestros sesgos cognitivos más comunes. Sesgo de confirmación. Presentan información que confirma las creencias preexistentes de la víctima, haciéndola más susceptible a su lógica. Sesgo de disponibilidad. Utilizan ejemplos vívidos o recientes para hacer que ciertos riesgos o beneficios parezcan más probables de lo que realmente son. Anclaje. Introducen una primera pieza de información, el ancla, para influir en los juicios posteriores de la víctima. Aversión a la pérdida. Enmarcan sus propuestas en términos de lo que la víctima podría perder si no coopera, sabiendo que el miedo a la pérdida es un poderoso motivador. Apelación a emociones disfrazada de razón. El manipulador puede presentar argumentos que parecen lógicos pero que en realidad están diseñados para evocar una respuesta emocional específica, miedo, culpa, obligación, que nubla el juicio racional de la víctima. Creación de una falsa dicotomía. Presentan solo dos opciones, una de las cuales favorece claramente sus intereses, haciendo que la víctima sienta que está tomando una decisión lógica al elegirla, cuando en realidad se le han ocultado otras alternativas. ¿Por qué este error es tan efectivo para los manipuladores? Al confiar en que la víctima actuará puramente por la razón, el manipulador puede construir una narrativa aparentemente lógica que pasa por alto las verdaderas motivaciones de la víctima, sus emociones, valores, necesidades. Esto permite al manipulador dirigir la lógica de la situación hacia su propio beneficio, mientras la víctima se siente en control de una decisión racional. ¿Cómo protegerte de esta táctica? Cuestiona siempre las premisas. No aceptes la lógica de alguien al pie de la letra. Pregúntate qué suposiciones subyacen a sus argumentos. Examina la evidencia críticamente. Busca información adicional y considera perspectivas alternativas.
No te conformes con la información selectiva que te presentan. Reconoce tus propias emociones y sesgos. Sé consciente de cómo tus sentimientos y atajos mentales podrían estar influyendo en tu razonamiento. Busca terceras opiniones. Habla con personas de confianza que puedan ofrecer una perspectiva objetiva sobre la situación. Desconfía de las falsas dicotomías. Pregúntate si realmente solo hay dos opciones disponibles. Comprender el error de confiar demasiado en la racionalidad ajena es el primer paso para desmantelar las tácticas de los manipuladores expertos. Al reconocer que las decisiones humanas son una compleja interacción de razón y emoción, puedes volverte menos susceptible a sus apelaciones a una lógica selectiva y recuperar el control de tus propias decisiones. Capítulo 2. El error de ceder a la presión del tiempo, la creación de una falsa urgencia. Los manipuladores expertos son maestros en crear una sensación artificial de urgencia para obligar a sus víctimas a tomar decisiones rápidas, a menudo sin la debida reflexión ni la oportunidad de considerar alternativas. Este segundo error psicológico que explotan es la creación de una falsa sensación de urgencia, aprovechándose de nuestro miedo a perder oportunidades o a enfrentar consecuencias negativas inmediatas. Al apresurar el proceso de toma de decisiones, el manipulador reduce la probabilidad de que la víctima analice críticamente la situación o detecte sus verdaderas intenciones. La psicología de la urgencia y la toma de decisiones. En situaciones genuinas de urgencia, nuestro cerebro activa respuestas automáticas diseñadas para la supervivencia. Sin embargo, los manipuladores explotan esta respuesta natural creando escenarios artificiales donde el tiempo parece ser esencial, aunque en realidad no lo sea. Esta presión temporal deliberada puede anular nuestro pensamiento racional y llevarnos a actuar impulsivamente. ¿Cómo los manipuladores crean una falsa urgencia? Ofertas por tiempo limitado. Falsas. El manipulador presenta una oportunidad única que supuestamente expirará pronto, presionando a la víctima a decidir de inmediato para no perderse algo valioso. A menudo, esta limitación de tiempo es artificial o se extiende si la víctima duda. Consecuencias inmediatas, exageradas o inventadas. El manipulador advierte sobre consecuencias negativas inmediatas si la víctima no actúa rápidamente, infundiendo miedo y ansiedad para forzar una decisión. Estas consecuencias suelen ser exageradas o incluso fabricadas. Alguien más está interesado. El manipulador alega que otros están compitiendo por la misma oportunidad, creando una sensación de escasez y la necesidad de actuar con rapidez para no quedarse fuera. Presión social inmediata. En situaciones grupales, el manipulador puede presionar a la víctima para que tome una decisión en el acto, aprovechándose del deseo de no destacar o de no retrasar al grupo. Esta es mi última oferta. El manipulador declara que la propuesta actual es final y no se repetirá, eliminando la sensación de tener tiempo para negociar o considerar otras opciones. Explotación de la emoción del momento. Después de una conversación emocionalmente cargada, el manipulador puede presionar para obtener un compromiso o una decisión inmediata, antes de que la víctima tenga tiempo para reflexionar con calma. ¿Por qué la falsa urgencia es una táctica efectiva? La urgencia artificial desactiva nuestro sistema de pensamiento lento y activa el pensamiento rápido e intuitivo, que es más susceptible a las emociones y a los atajos mentales. Bajo presión, es menos probable que evaluemos las opciones cuidadosamente. Busquemos información adicional. Consideremos las consecuencias a largo plazo. Consultemos con personas de confianza. Detectemos inconsistencias o señales de alerta. ¿Cómo protegerte de la falsa urgencia? Reconoce las señales de presión indebida. Estate atento a frases como tienes que decidir ahora, esta es una oportunidad única, se va a acabar pronto o cualquier intento de apresurarte. Gana tiempo. No te sientas obligado a tomar una decisión de inmediato. Pide tiempo para pensar, investigar o consultar con otros. Una respuesta común y efectiva es: necesito tiempo para considerarlo cuidadosamente. Cuestiona la legitimidad de la urgencia. Pregúntate por qué la decisión debe tomarse tan rápidamente. ¿Quién se beneficia realmente de esta urgencia? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una decisión apresurada? Confía en tu ritmo. Cada persona tiene su propio ritmo para tomar decisiones. No te dejes presionar para que actúes más rápido de lo que te sientes cómodo. Desconfía de las ofertas únicas. A menudo, las oportunidades genuinas no desaparecen tan rápidamente como se presentan. Investiga si hay alternativas o si la oferta realmente es tan excepcional como se afirma. Mantén la calma.
la presión y la ansiedad son herramientas del manipulador. Intenta mantener la calma y la objetividad ante la urgencia artificial. La creación de una falsa sensación de urgencia es una táctica poderosa pero reconocible. Al estar consciente de cómo se manifiesta y al negarte a ceder a la presión del tiempo, puedes recuperar el control del proceso de toma de decisiones y protegerte de las intenciones ocultas del manipulador. Capítulo 3. El error de querer ser coherente a toda costa. La trampa del compromiso escalado. Los manipuladores expertos son maestros en explotar nuestra profunda necesidad psicológica de ser coherentes con nuestras palabras, creencias y acciones. Una vez que nos comprometemos con algo, incluso si es pequeño o aparentemente insignificante, existe una presión interna para mantener esa coherencia en el futuro, incluso si va en contra de nuestros mejores intereses. Este tercer error psicológico que utilizan es la trampa del compromiso escalado, también conocida como la técnica del pie en la puerta. Al lograr que la víctima acceda a una pequeña petición inicial, el manipulador aumenta significativamente la probabilidad de que acceda a peticiones mayores relacionadas en el futuro, llevándola gradualmente a un punto donde se siente obligada a seguir un curso de acción perjudicial para ella. La psicología de la coherencia y el compromiso. Nuestra necesidad de coherencia surge del deseo de mantener una autoimagen positiva y de ser percibidos como personas lógicas y confiables por los demás. La inconsistencia genera disonancia cognitiva, un estado mental incómodo que buscamos resolver alineando nuestras actitudes y comportamientos. Una vez que hemos dado un paso, incluso pequeño, hacia un compromiso, cambiar de rumbo puede sentirse como admitir un error o ser inconsistente, lo que nos resulta psicológicamente aversivo. Cómo los manipuladores utilizan la trampa del compromiso escalado. La petición inicial pequeña y aparentemente inocua. El manipulador comienza con una solicitud fácil de aceptar, algo que la víctima probablemente hará sin dudar. Esta primera concesión, por pequeña que sea, pone en movimiento el mecanismo de la coherencia. El compromiso público, o percibido si la víctima realiza la pequeña acción públicamente o incluso en privado pero se lo comunica al manipulador, el compromiso se fortalece. La necesidad de ser coherente con esa acción inicial aumenta la probabilidad de acceder a peticiones posteriores. La escalada gradual de las peticiones. Una vez que la víctima ha accedido a la primera petición, el manipulador comienza a aumentar gradualmente el tamaño y la exigencia de las solicitudes. Cada nueva petición se presenta como una progresión lógica de la anterior, lo que dificulta que la víctima se niegue sin sentirse inconsistente. Apelación a la coherencia con el compromiso anterior. En cada nueva petición, el manipulador puede recordar a la víctima su compromiso inicial, reforzando la presión para seguir siendo coherente. Ya has llegado hasta aquí, dijiste que querías ayudar. Esto es solo el siguiente paso lógico. Creación de una inversión. A medida que la víctima accede a más peticiones, comienza a sentir que ha invertido tiempo, esfuerzo o recursos en el plan del manipulador. Esta inversión aumenta su deseo de seguir adelante para no sentir que todo lo anterior fue en vano, incluso si la situación se vuelve cada vez más desfavorable. Porque la trampa del compromiso escalado es tan efectiva. Esta táctica explota nuestra tendencia a mantener la coherencia con nuestros compromisos pasados, incluso cuando esos compromisos nos llevan por un camino perjudicial. La escalada gradual hace que sea difícil identificar el punto en el que la situación se volvió dañina, ya que cada paso parece una progresión natural del anterior. ¿Cómo protegerte de la trampa del compromiso escalado? Sé consciente de las pequeñas peticiones iniciales. Pregúntate cuál es el objetivo final detrás de una solicitud aparentemente inofensiva. ¿Podría ser el primer paso hacia algo más grande? Evalúa cada petición por sus propios méritos. No te sientas obligado a acceder a una petición solo porque accediste a una anterior. Cada solicitud debe evaluarse individualmente en función de tus intereses y valores actuales. Permítete cambiar de opinión. Reconoce que ser coherente no siempre es lo correcto. A veces, la información nueva o una mejor comprensión de la situación justifican un cambio de rumbo. No tengas miedo de decir no incluso si has dicho sí antes. Identifica la inversión falacia. No sigas invirtiendo en algo solo porque ya has invertido mucho. Evalúa si la inversión futura tiene sentido independientemente de lo que hayas perdido en el pasado. Establece límites claros. Define tus límites y comunícalos claramente desde el principio. Esto dificulta que el manipulador los traspase gradualmente. Confía en tu intuición. Si una situación comienza a sentirse incómoda o incorrecta, incluso si parece una progresión lógica,
confía en tus instintos y considera retirarte. La trampa del compromiso escalado es una táctica sutil pero poderosa. Al ser consciente de cómo funciona nuestra necesidad de coherencia y al evaluar cada compromiso individualmente, puedes evitar ser arrastrado gradualmente a situaciones que no te benefician. Capítulo 4. El error de buscar la aprobación externa a toda costa. La explotación de la prueba social. Los seres humanos somos criaturas sociales y tenemos una tendencia inherente a buscar la aceptación y la validación de los demás. Los manipuladores expertos explotan este deseo de encajar y de seguir la multitud utilizando la prueba social como una herramienta poderosa. El cuarto error psicológico que emplean es apelar a nuestra necesidad de aprobación externa a toda costa, creando la ilusión de que sus deseos o propuestas son ampliamente aceptados o practicados por otros, lo que nos presiona a conformarnos para no sentirnos diferentes o excluidos. La psicología de la prueba social y la conformidad. En situaciones de incertidumbre o ambigüedad, a menudo miramos el comportamiento de los demás para determinar cómo debemos actuar o qué debemos creer. Asumimos que, si muchas personas están haciendo algo, probablemente sea lo correcto o lo seguro. Este fenómeno se intensifica cuando las personas que observamos son similares a nosotros o cuando la situación nos resulta desconocida. Los manipuladores son conscientes de esta tendencia y la utilizan para influir en nuestras decisiones. Cómo los manipuladores explotan la prueba social. Creación de un consenso falso. El manipulador puede afirmar que todo el mundo lo está haciendo o que todos están de acuerdo con esto, incluso cuando no es cierto. Esta afirmación busca silenciar las dudas de la víctima y hacerla sentir que está en minoría si se opone. Utilización de palmeros o compinches. En situaciones grupales, el manipulador puede tener aliados que apoyan visiblemente sus ideas, creando la impresión de un consenso generalizado y presionando a la víctima para que se una. Presentación de evidencia selectiva. El manipulador puede mostrar ejemplos aislados o testimonios cuidadosamente seleccionados para dar la impresión de un amplio apoyo a su posición, ocultando las opiniones contrarias. Apelación a la norma. El manipulador puede argumentar que una determinada acción o creencia es la norma en un grupo o sociedad, lo que ejerce presión sobre la víctima para que se ajuste a esa supuesta norma. Creación de un sentido de pérdida de oportunidad social. El manipulador puede insinuar que si la víctima no está de acuerdo o no participa, se perderá la oportunidad de ser parte de un grupo exclusivo o de ser aceptada por personas importantes. Explotación de la mayoría silenciosa. El manipulador puede afirmar que aunque algunas personas se opongan, la mayoría silenciosa está de su lado, invalidando las objeciones y presionando a la víctima a alinearse con esta supuesta mayoría. Porque la prueba social es una táctica efectiva para los manipuladores. Nuestro deseo de pertenecer y evitar el rechazo social es una motivación poderosa. La prueba social puede anular nuestro juicio individual, especialmente cuando nos sentimos inseguros o cuando la presión del grupo es fuerte. El miedo a ser diferentes o a ir en contra de la corriente puede llevarnos a aceptar ideas o realizar acciones que de otra manera cuestionaríamos. ¿Cómo protegerte de la explotación de la prueba social? Cuestiona el consenso. No asumas que porque alguien dice que todos están de acuerdo, realmente sea así. Busca evidencia independiente y considera si hay voces disidentes. Sé consciente de la presión del grupo. Reconoce cuando te sientes presionado a conformarte solo para encajar. Permítete tener opiniones diferentes y defenderlas. Evalúa la credibilidad de la evidencia. Examina de dónde provienen los testimonios o los ejemplos que se presentan. ¿Son representativos de una opinión generalizada o son casos aislados? Define tus propias normas. No te dejes dictar tus valores o tu comportamiento por lo que otros supuestamente hacen. Reflexiona sobre lo que es correcto para ti. Valora tu individualidad. Reconoce que ser diferente no siempre es negativo. La originalidad y el pensamiento crítico son valiosos. Busca el apoyo de personas con ideas afines. Rodearte de personas que comparten tus valores te dará la fortaleza para resistir la presión de la conformidad. La explotación de la prueba social es una táctica insidiosa porque apela a una necesidad humana fundamental. Al ser consciente de cómo se utiliza y al mantener tu pensamiento crítico y tu individualidad, puedes evitar ser arrastrado por un consenso fabricado y mantener el control de tus propias decisiones y creencias. Capítulo 5. El error de obedecer ciegamente a la autoridad. La sumisión indiscriminada. Los seres humanos tenemos una tendencia arraigada a respetar y obedecer a las figuras que percibimos como legítimas, expertas o con mayor poder o conocimiento.
Los manipuladores expertos explotan esta inclinación natural utilizando la autoridad como una herramienta poderosa para influir en nuestras acciones y creencias. El quinto error psicológico que emplean es apelar a nuestra tendencia a obedecer ciegamente a la autoridad, presentándose a sí mismos o invocando figuras de autoridad, reales o inventadas, para que aceptemos sus demandas sin cuestionarlas. La psicología de la obediencia a la autoridad. Estudios clásicos de psicología social han demostrado la sorprendente disposición de las personas a obedecer las órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando esas órdenes entran en conflicto con su propia conciencia o moralidad. Esta obediencia se basa en nuestra socialización, en la experiencia de que las figuras de autoridad suelen poseer conocimientos o poder legítimo, y en el deseo de evitar las consecuencias negativas de la desobediencia. ¿Cómo los manipuladores explotan la obediencia a la autoridad? Ostentación de títulos o estatus. El manipulador puede exagerar sus credenciales, su posición o sus conexiones con personas importantes para crear una impresión de autoridad y hacer que sus demandas parezcan más legítimas. Utilización de un lenguaje autoritario. Su tono de voz, su vocabulario y su forma de expresarse pueden estar diseñados para proyectar confianza y dominio, intimidando a la víctima para que no cuestione sus directivas. Invocación de reglas o normas, reales o inventadas. El manipulador puede afirmar que una determinada acción es necesaria debido a reglas, protocolos o políticas que supuestamente provienen de una autoridad superior, sin proporcionar pruebas de su existencia o relevancia. Presentación como experto indiscutible. El manipulador se posiciona como la única persona con el conocimiento o la experiencia necesaria para tomar decisiones, invalidando cualquier cuestionamiento por parte de la víctima. Referencia a autoridades superiores vagas. El manipulador puede mencionar directivas o expectativas de figuras de autoridad no identificadas, la empresa, el jefe, los expertos, para justificar sus demandas sin permitir la verificación. Utilización de símbolos de autoridad. La vestimenta, los objetos, como insignias o documentos falsos, o el entorno, una oficina imponente, pueden utilizarse para reforzar la percepción de autoridad. Porque la obediencia ciega a la autoridad es una táctica efectiva para los manipuladores. Nuestra tendencia a obedecer a la autoridad es una respuesta automática que a menudo opera sin un análisis crítico. Confiamos en que las figuras de autoridad tienen el conocimiento y el poder para tomar decisiones correctas. Los manipuladores explotan esta confianza, presentándose como autoridades o invocando su autoridad para eludir el razonamiento y la resistencia de la víctima. ¿Cómo protegerte de la explotación de la obediencia a la autoridad? Cuestiona la legitimidad de la autoridad. No asumas automáticamente que alguien tiene la autoridad que afirma tener. Pregúntate quién le otorgó esa autoridad y si es relevante para la situación. Verifica las afirmaciones. Si alguien invoca reglas o directivas de una autoridad superior, pide pruebas o busca confirmación independiente. Evalúa la experiencia real. No te dejes impresionar solo por títulos o estatus. Considera la experiencia real y el conocimiento demostrado por la persona. Confía en tu propio juicio. No ignores tu propia conciencia o tu sentido común solo porque una autoridad te dice que hagas algo. Si algo parece incorrecto, probablemente lo sea. Considera las consecuencias. Pregúntate quién se beneficia realmente de tu obediencia ciega. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de seguir sus órdenes sin cuestionarlas? Recuerda que la autoridad no siempre es infalible. Incluso las figuras de autoridad pueden cometer errores o tener motivos ocultos. El pensamiento crítico es siempre necesario. La explotación de nuestra tendencia a obedecer ciegamente a la autoridad es una táctica peligrosa porque puede llevarnos a actuar en contra de nuestros propios intereses o valores. Al mantener un espíritu crítico, verificando las afirmaciones de autoridad y confiando en nuestro propio juicio, podemos evitar ser víctimas de manipuladores que abusan de su posición percibida. Capítulo 6. El error de confundir amabilidad con bondad genuina, la táctica de la simpatía selectiva. Los seres humanos anhelamos conexión, aceptación y afecto. Los manipuladores expertos son maestros en explotar este deseo utilizando la simpatía como una herramienta estratégica para bajar nuestras defensas y hacernos más susceptibles a sus peticiones. El sexto error psicológico que emplean es confundir amabilidad superficial con bondad genuina, desplegando encanto, halagos y comportamientos que buscan agradarnos selectivamente para ganarse nuestra confianza y lealtad, con el objetivo final de manipularnos. La psicología de la simpatía y la influencia. Somos más propensos a confiar y a ser influenciados por personas que nos agradan.
La simpatía puede basarse en la similitud percibida, el atractivo físico, la cooperación, los cumplidos y la simple familiaridad. Los manipuladores son conscientes de estos factores y los utilizan deliberadamente para cultivar una imagen agradable y generar un sentimiento de conexión con sus víctimas. Cómo los manipuladores utilizan la táctica de la simpatía selectiva. Bombardeo de afecto inicial, love bombing al principio de la relación o interacción. El manipulador puede inundar a la víctima con atención, halagos, regalos y promesas, creando una intensa sensación de ser amado y valorado. Esto genera una fuerte conexión emocional y una sensación de deuda. Descubrimiento, o fabricación, de similitudes. El manipulador se esfuerza por encontrar puntos en común con la víctima, ya sean intereses, valores, experiencias o incluso aversiones. Esto crea una sensación de alma gemela o de conexión especial, aumentando el agrado y la confianza. Actuación de vulnerabilidad. El manipulador puede compartir historias personales de dificultades o vulnerabilidades para despertar la empatía y la compasión de la víctima, buscando establecer un vínculo emocional basado en la necesidad de apoyo. Halagos exagerados y constantes. Aunque a menudo carecen de sinceridad, los halagos pueden ser muy efectivos para alimentar el ego de la víctima y hacerla sentirse bien en presencia del manipulador. Esto crea una asociación positiva con el manipulador. Favores y ayuda. Con motivos ocultos el manipulador puede ofrecer ayuda o hacer favores a la víctima, generando un sentimiento de obligación y haciendo que sea más difícil negarse a sus peticiones posteriores. Mimicry y mirroring. El manipulador puede imitar sutilmente el lenguaje corporal, el tono de voz o los patrones de habla de la víctima para crear una sensación de sincronía y rapport inconsciente. Humor y relajación de las defensas. El manipulador puede utilizar el humor para bajar la guardia de la víctima y crear un ambiente relajado donde sea menos probable que cuestione sus intenciones. Porque la simpatía selectiva es una táctica efectiva para los manipuladores. Cuando sentimos que alguien nos agrada y nos comprende, nuestras defensas naturales tienden a disminuir. La simpatía crea un escudo emocional que nos hace menos propensos a sospechar o a cuestionar las motivaciones del otro. El manipulador aprovecha esta vulnerabilidad para influir en nuestras decisiones y acciones. ¿Cómo protegerte de la táctica de la simpatía selectiva? Sé consciente del ritmo de la relación. Desconfía de las relaciones que avanzan demasiado rápido o de las muestras de afecto que parecen desproporcionadas al nivel de conocimiento mutuo. Evalúa la sinceridad de los halagos. Pregúntate si los cumplidos son específicos y genuinos o si parecen vacíos y exagerados. Observa el comportamiento a largo plazo. La amabilidad genuina es consistente. Presta atención a cómo la persona trata a los demás y cómo se comporta cuando no necesita nada de ti. Confía en tus instintos. Si sientes que algo no encaja o que la amabilidad de alguien parece demasiado calculada, confía en tu intuición. Establece límites saludables. No te sientas obligado a corresponder inmediatamente a cada muestra de afecto o favor. Tómate tu tiempo para evaluar la situación. Recuerda que las acciones hablan más que las palabras. Presta más atención a lo que la persona hace que a lo que dice. ¿Sus acciones respaldan sus palabras amables? Reconocer la táctica de la simpatía selectiva es crucial para protegerte de la manipulación. Al ser consciente de cómo se cultiva la simpatía y al observar el comportamiento de las personas con un ojo crítico, puedes evitar confundir la amabilidad superficial con la bondad genuina y preservar tu capacidad de tomar decisiones basadas en la razón y la confianza real. Capítulo 7. El error de temer más la pérdida que valorar la ganancia. La explotación de la aversión a la pérdida. Los seres humanos estamos psicológicamente programados para sentir el dolor de una pérdida con mayor intensidad que el placer de una ganancia de igual magnitud. Los manipuladores expertos son maestros en explotar esta poderosa tendencia, conocida como aversión a la pérdida, para motivar nuestras acciones. El séptimo error psicológico que emplean es apelar a nuestro miedo a perder algo valioso, ya sea tangible, dinero, posesiones, o intangible, oportunidad, estatus, seguridad, para presionarnos a ceder a sus demandas. La psicología de la aversión a la pérdida. La investigación en psicología conductual ha demostrado consistentemente que la perspectiva de perder algo tiene un impacto emocional mucho mayor en nosotros que la perspectiva de ganar algo similar. Este sesgo cognitivo puede llevarnos a tomar decisiones irracionales con tal de evitar una pérdida, incluso si la ganancia potencial de otra opción es significativamente mayor. Cómo los manipuladores explotan la aversión a la pérdida. Enmarcar las peticiones en términos de pérdida. En lugar de destacar lo que podemos ganar al cooperar,
El manipulador se centra en lo que podríamos perder si no lo hacemos. Si no inviertes ahora, te perderás esta oportunidad única de crecimiento. Si no me ayudas con esto, podrías poner en riesgo nuestra relación. Creación de una sensación de escasez artificial, revisitada al enfatizar la disponibilidad limitada de algo, el manipulador activa nuestro miedo a perder la oportunidad de obtenerlo. Solo quedan 2 unidades. Esta oferta es válida solo por hoy. Apelación al miedo a perderse algo. FOMO. El manipulador puede destacar lo que otros están ganando o experimentando y sugerir que la víctima se lo perderá si no sigue sus instrucciones. Todos tus amigos están invirtiendo en esto y están obteniendo grandes ganancias. Amenazas, directas o sutiles. El manipulador puede insinuar o directamente amenazar con la pérdida de algo que la víctima valora si no cumple con sus demandas. Esto puede incluir la pérdida de una relación, un trabajo, una oportunidad o incluso la seguridad. Explotación de inversiones previas. Falacia del costo hundido. El manipulador puede recordar a la víctima el tiempo, el esfuerzo o el dinero que ya ha invertido en algo y argumentar que abandonar ahora significaría perder toda esa inversión. Después de todo lo que has invertido en esto, vas a rendirte ahora y perderlo todo. Quítatelo antes de que se vaya. El manipulador puede crear una sensación de que algo valioso está a punto de ser retirado o perdido, presionando a la víctima a actuar rápidamente para no quedarse sin nada. Porque la aversión a la pérdida es una táctica efectiva para los manipuladores. El miedo a perder es un motivador primario y poderoso. Al centrarse en lo que podríamos perder, el manipulador puede eludir nuestro análisis racional y activar respuestas emocionales inmediatas. La urgencia y la ansiedad generadas por la perspectiva de una pérdida pueden nublar nuestro juicio y hacernos más propensos a ceder a sus demandas. ¿Cómo protegerte de la explotación de la aversión a la pérdida? Reenmarca la situación en términos de ganancia. Intenta ver la situación desde una perspectiva de lo que podrías ganar al elegir una opción diferente o al negarte a ceder a la demanda del manipulador. Evalúa la magnitud real de la pérdida. Pregúntate qué tan significativa sería realmente la pérdida que el manipulador está insinuando. ¿Es una pérdida real y sustancial o una amenaza vacía? Considera las ganancias potenciales de la inacción. A veces, la mejor decisión es no hacer nada. Evalúa qué podrías ganar al no ceder a la presión del manipulador. No te dejes llevar por la urgencia artificial. Recuerda el capítulo 2. La presión del tiempo a menudo se utiliza para explotar la aversión a la pérdida. Sé consciente de la falacia del costo hundido. No sigas invirtiendo en algo solo por lo que ya has perdido. Evalúa las decisiones futuras en función de sus propios méritos. Confía en tu intuición. Si una situación se siente amenazante o te genera una ansiedad desproporcionada, confía en tus instintos y busca una salida. Reconocer cómo los manipuladores explotan nuestra aversión a la pérdida es fundamental para protegerte de su influencia. Al ser consciente de este poderoso sesgo cognitivo y al reevaluar las situaciones en términos de ganancias potenciales en lugar de solo pérdidas, puedes tomar decisiones más racionales y evitar ser coaccionado por el miedo. Capítulo 8. El error de creer ser excepcional e inmune a la manipulación, la táctica del halago excesivo y la adulación. Los seres humanos, en general, tenemos una visión ligeramente inflada de nosotros mismos y disfrutamos de ser elogiados y reconocidos. Los manipuladores expertos explotan esta vanidad utilizando el halago excesivo y la adulación como una herramienta para bajar nuestras defensas, ganarse nuestra confianza y hacernos sentir especiales, y por lo tanto, menos propensos a sospechar de sus intenciones. El octavo error psicológico que emplean es apelar a nuestro deseo de sentirnos excepcionales e inmunes a la manipulación, haciéndonos creer que somos demasiado inteligentes, perspicaces o especiales para ser engañados, justo en el momento en que están tejiendo su red. La psicología del halago y la autoestima. El halago, cuando es genuino y apropiado, puede fortalecer las relaciones y aumentar la autoestima. Sin embargo, el halago excesivo y la adulación, a menudo insinceros y exagerados, pueden tener un efecto poderoso en nuestro ego, haciéndonos sentir valorados y especiales. Esta sensación positiva puede nublar nuestro juicio crítico y hacernos más susceptibles a las peticiones de quien nos elogia. Como los manipuladores utilizan la táctica del halago excesivo y la adulación. Elogios exagerados y poco específicos. El manipulador puede prodigar cumplidos grandiosos y vagos sobre nuestra inteligencia, talento, apariencia o logros, sin ofrecer ejemplos concretos que los respalden. Apelación a nuestro ego y vanidad.
El manipulador identifica nuestros puntos débiles o áreas donde buscamos validación y centra sus halagos en esos aspectos, alimentando nuestro deseo de reconocimiento. Creación de una relación especial. El manipulador puede hacernos sentir que tenemos una conexión única o que somos especialmente valorados por ellos, lo que nos hace sentirnos importantes y más inclinados a complacerlos. Minimización de nuestras dudas o preocupaciones. Si expresamos alguna reserva o duda sobre sus propuestas, el manipulador puede halagar nuestra perspicacia, sugiriendo que seguramente ya hemos considerado y superado esas objeciones debido a nuestra inteligencia superior. Adulación de nuestras creencias y opiniones. El manipulador se muestra fervientemente de acuerdo con nuestras ideas, incluso si son contradictorias con lo que ha dicho a otros, haciéndonos sentir comprendidos y validados. Comparación favorable con otros. Devaluación sutil. El manipulador puede elogiarnos comparándonos favorablemente con otras personas, a menudo devaluando sutilmente a esos otros para inflar aún más nuestro ego. Eres mucho más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. ¿Por qué el halago excesivo y la adulación son tácticas efectivas? Nuestro deseo de sentirnos bien con nosotros mismos y de ser admirados por los demás es una necesidad humana fundamental. El halago, especialmente si toca nuestras inseguridades o alimenta nuestro ego, puede ser muy gratificante. Esta gratificación puede bajar nuestras defensas y hacernos menos propensos a cuestionar las intenciones de quien nos elogia, por temor a perder esa fuente de validación. Además, el halago puede crear una sensación de deuda o de deseo de corresponder la amabilidad del manipulador. ¿Cómo protegerte de la táctica del halago excesivo y la adulación? Mantén una perspectiva realista de ti mismo. Reconoce tus fortalezas y debilidades de manera objetiva. Sé consciente de tus áreas de inseguridad donde el halago podría tener un mayor impacto. Evalúa la sinceridad y la especificidad de los cumplidos. Pregúntate si los halagos son genuinos y si están respaldados por ejemplos concretos. Los cumplidos vagos y exagerados suelen ser señales de alerta. Desconfía de la adulación excesiva. Si alguien te elogia constantemente y en cada oportunidad, especialmente si parece desproporcionado a la situación, sé cauteloso. Observa el comportamiento general de la persona. ¿Halaga a todos indiscriminadamente o parece haber un motivo específico detrás de sus elogios hacia ti? No dejes que el halago nuble tu juicio. Mantén tu pensamiento crítico incluso cuando te sientas bien por los elogios. Evalúa las propuestas y las peticiones basándote en la lógica y la evidencia, no solo en cómo te hacen sentir. Recuerda que nadie es inmune a la manipulación. La creencia de ser demasiado inteligente o especial para ser engañado es precisamente la vulnerabilidad que los manipuladores buscan explotar. Reconocer la táctica del halago excesivo y la adulación es esencial para protegerte de la manipulación. Al mantener una visión realista de ti mismo y al evaluar la sinceridad de los elogios, puedes evitar que tu ego sea utilizado en tu contra y preservar tu capacidad de tomar decisiones racionales. Capítulo 9. El error de sentirse obligado a ser coherente con compromisos pasados. La escalada del compromiso, revisitada con un enfoque en la obligación. En el capítulo 3, exploramos la trampa del compromiso escalado como una forma de llevarnos gradualmente a situaciones perjudiciales. Ahora, profundizaremos en un aspecto específico de esa táctica. El noveno error psicológico que explotan los manipuladores es apelar a nuestro deseo de ser coherentes con compromisos pasados para generar un sentimiento de obligación, incluso cuando esos compromisos iniciales fueron pequeños, ambiguos o incluso manipulados para que los hiciéramos. La clave aquí no es solo la necesidad de coherencia por la autoimagen, sino la sensación de obligación implícita que sentimos al haber dado un paso inicial en una dirección marcada por el manipulador. La psicología de la obligación y la coherencia. Cuando nos comprometemos públicamente con una idea o acción, o incluso cuando realizamos un pequeño acto que puede interpretarse como un compromiso, sentimos una presión interna para mantener esa línea de conducta. Esta presión se intensifica por el deseo de ser vistos como personas confiables y coherentes por los demás, y también por la necesidad de justificar nuestras acciones pasadas ante nosotros mismos. Los manipuladores son expertos en sembrar estas semillas de compromiso y luego aprovecharlas para generar un sentimiento de obligación a seguir adelante con sus planes. ¿Cómo los manipuladores utilizan la escalada del compromiso para generar obligación? Preguntas capciosas que implican un compromiso. El manipulador puede hacer preguntas que, al ser respondidas afirmativamente, nos colocan sutilmente en una posición de compromiso. ¿No crees que la honestidad es importante? Si respondes sí, luego será más difícil ser deshonesto con él.
Pequeños favores con implicaciones futuras. El manipulador pide un pequeño favor que parece inofensivo, pero que implícitamente sugiere una futura reciprocidad o apoyo. Al acceder al favor inicial, la víctima puede sentir una obligación de ayudar más adelante en una tarea mayor. Declaraciones públicas inducidas. El manipulador puede guiarnos para que hagamos una declaración pública, incluso a un pequeño grupo, que se alinea con sus objetivos. Esta declaración crea un compromiso que nos sentimos obligados a mantener. Participación en actividades de bajo riesgo inicial. El manipulador puede invitarnos a participar en una actividad aparentemente inofensiva que, sin que lo sepamos, es el primer paso hacia un compromiso mayor y más arriesgado. Creación de una historia de colaboración. El manipulador puede recordar pequeños actos de cooperación pasados, incluso si fueron unilaterales o insignificantes, para generar una sensación de que existe una historia de colaboración que debemos continuar. Esto crea una obligación percibida de seguir cooperando. Apelación a la inversión emocional o de tiempo. Al recordarnos el tiempo o la emoción que ya hemos invertido, incluso si fue por nuestra propia voluntad inicial, el manipulador apela a nuestro deseo de no desperdiciar esa inversión, generando una obligación de seguir adelante. ¿Por qué la escalada del compromiso basada en la obligación es tan efectiva? Este enfoque explota nuestra necesidad de ser congruentes con nuestras acciones y de cumplir con las obligaciones implícitas que sentimos al haber dado un primer paso. La sensación de obligación puede ser incluso más poderosa que la simple necesidad de coherencia con una creencia, ya que implica una dimensión interpersonal de deuda social percibida. ¿Cómo protegerte de la escalada del compromiso basada en la obligación? Sé consciente de las implicaciones de tus síes iniciales. Antes de acceder a una pequeña petición, considera si podría abrir la puerta a solicitudes mayores o implicar una obligación futura que no estás dispuesto a asumir. Evalúa la naturaleza de la colaboración pasada. Sé honesto contigo mismo sobre si las interacciones pasadas fueron realmente colaborativas o si fueron en gran medida unilaterales. No te sientas obligado por una historia fabricada. Permítete reevaluar tus compromisos. El hecho de haber dado un paso inicial no significa que debas seguir adelante si la situación se vuelve desfavorable. No te sientas obligado por decisiones pasadas si la información actual sugiere un cambio de rumbo. Distingue entre obligación genuina y manipulada. Pregúntate si la sensación de obligación que sientes es razonable y basada en un acuerdo mutuo, o si está siendo inducida por las tácticas del manipulador. Aprende a decir no en cualquier etapa. No te sientas culpable por retirarte de un compromiso si sientes que te está llevando por un camino equivocado, incluso si ya has invertido algo en él. Confía en tu brújula moral. Si una acción o una petición te parece incorrecta, no te sientas obligado a seguir adelante solo por haber dado pasos iniciales en esa dirección. Reconocer cómo los manipuladores utilizan la escalada del compromiso para generar un sentimiento de obligación es crucial para mantener tu autonomía. Al ser consciente de las implicaciones de tus compromisos iniciales y al permitirte reevaluarlos, puedes evitar ser arrastrado por caminos que no elegiste libremente. Capítulo 10. El error de simplificar la realidad con etiquetas y estereotipos. La táctica de la categorización y la devaluación. Nuestros cerebros están naturalmente inclinados a simplificar la información compleja categorizando a las personas y las situaciones en etiquetas y estereotipos. Esta tendencia nos ayuda a procesar el mundo rápidamente, pero también nos hace vulnerables a la manipulación. El 10º error psicológico que explotan los manipuladores es apelar a nuestra tendencia a simplificar la realidad con etiquetas y estereotipos, utilizando la categorización para dividir y enfrentar a las personas, y la devaluación para menospreciar a individuos o grupos, justificando así un trato injusto o la aceptación de sus propias agendas. La psicología de la categorización y los estereotipos. La categorización es un proceso cognitivo fundamental que nos permite organizar la información en grupos basados en características percibidas. Los estereotipos son creencias generalizadas sobre los miembros de un grupo, que a menudo son simplificadas, inexactas y cargadas de prejuicios. Si bien estas herramientas cognitivas pueden ser útiles en ciertas situaciones, también pueden llevarnos a juicios erróneos y a un trato injusto. ¿Cómo los manipuladores utilizan la categorización y la devaluación? Creación de nosotros contra ellos. El manipulador divide a las personas en grupos opuestos, favoreciendo al nosotros, a menudo incluyendo a la víctima, y devaluando al ellos. Esto fomenta la lealtad al grupo del manipulador y la hostilidad hacia el grupo externo, justificando acciones que de otra manera serían inaceptables. Etiquetado despectivo.
El manipulador utiliza etiquetas negativas y simplificadas para describir a individuos o grupos que se oponen a sus intereses. Estas etiquetas buscan evocar emociones negativas y prejuicios en la víctima, haciéndola más propensa a descartar o desconfiar de esas personas. Generalizaciones negativas. El manipulador atribuye características negativas a todo un grupo basándose en las acciones de unos pocos miembros. Esto crea una imagen negativa generalizada que justifica la discriminación o el trato injusto. Victimización selectiva. El manipulador se presenta a sí mismo o a su grupo como víctimas de otro grupo, utilizando esta etiqueta para generar simpatía y apoyo, mientras simultáneamente devalúa al supuesto agresor. Minimización de la individualidad. Al categorizar a las personas en grupos amplios, el manipulador ignora sus características individuales y sus perspectivas únicas, facilitando su deshumanización y un trato manipulador. Uso de estereotipos para justificar acciones. El manipulador apela a estereotipos negativos preexistentes para justificar sus acciones o sus demandas, haciéndolas parecer lógicas o necesarias dentro de ese marco estereotipado. ¿Por qué la categorización y la devaluación son tácticas efectivas? Estas tácticas explotan nuestra tendencia a tomar atajos cognitivos y a dejarnos influir por los prejuicios. Al simplificar la realidad y evocar emociones negativas hacia un grupo específico, el manipulador puede eludir el pensamiento crítico de la víctima y hacer que acepte acciones o creencias que de otra manera rechazaría. La necesidad de pertenecer al nosotros y de distanciarse de ellos también juega un papel importante. ¿Cómo protegerte de la categorización y la devaluación? Sé consciente de tus propios prejuicios. Reconoce que todos tenemos sesgos y estereotipos inconscientes. Es fundamental cuestionar activamente tus propias categorizaciones y generalizaciones. Busca la individualidad. Recuerda que cada persona es única y compleja. Evita reducir a los demás a simples etiquetas o estereotipos. Cuestiona las divisiones nosotros contra ellos. Analiza quién se beneficia de estas divisiones y si realmente reflejan la complejidad de la situación. Busca puntos en común y áreas de colaboración. Examina la evidencia detrás de las etiquetas. Pregúntate si las etiquetas negativas que se utilizan están basadas en hechos o en generalizaciones injustas. Busca información objetiva. Desconfía de la victimización selectiva. Analiza críticamente las narrativas de victimización. ¿Se están presentando todos los lados de la historia? ¿Se está utilizando la victimización para justificar un comportamiento manipulador? Fomenta la empatía y la comprensión. Intenta ponerte en el lugar de las personas que están siendo etiquetadas o devaluadas. Busca comprender sus perspectivas y experiencias individuales. Reconocer cómo los manipuladores utilizan la categorización y la devaluación es crucial para fomentar un pensamiento crítico y relaciones justas. Al resistir la tentación de simplificar la realidad con etiquetas y al valorar la individualidad y la complejidad de los demás, puedes protegerte de la manipulación y promover una comprensión más profunda y empática del mundo que te rodea. Capítulo 11. El error de buscar soluciones simples a problemas complejos. La táctica de la simplificación y la falsa claridad. En un mundo lleno de incertidumbre y complejidad, nuestra mente anhela claridad y soluciones sencillas. Los manipuladores expertos explotan esta necesidad utilizando la simplificación y la falsa claridad como herramientas para presentar sus agendas o soluciones como fáciles de entender y aplicar, incluso cuando la realidad es mucho más matizada. El 11º error psicológico que emplean es apelar a nuestra tendencia a buscar soluciones simples a problemas complejos, ofreciendo una falsa sensación de certeza y control para que aceptemos sus propuestas sin un análisis profundo de las complejidades y las posibles consecuencias. La psicología de la necesidad de cierre y la aversión a la ambigüedad. La necesidad de cierre es un deseo psicológico de tener respuestas firmes a las preguntas y de evitar la incertidumbre y la ambigüedad. Cuando nos enfrentamos a situaciones complejas o información contradictoria, la sensación de no tener una comprensión clara puede generar ansiedad. Los manipuladores se aprovechan de esta aversión a la ambigüedad ofreciendo explicaciones y soluciones simplificadas que parecen proporcionar certeza, aunque a menudo sean incompletas o engañosas. ¿Cómo los manipuladores utilizan la simplificación y la falsa claridad? Presentación de problemas complejos en términos binarios. El manipulador reduce situaciones multifacéticas a un simple blanco o negro, bueno o malo, con nosotros o contra nosotros, eliminando la gama de grises y la necesidad de un análisis más profundo. Oferta de soluciones fáciles y rápidas. Ante problemas complejos que requieren tiempo y esfuerzo,
El manipulador presenta soluciones simplistas que prometen resultados inmediatos y sin complicaciones, atrayendo nuestra pereza cognitiva y nuestro deseo de evitar el trabajo duro. Uso de eslogan y mensajes pegadizos. El manipulador destila ideas complejas en frases cortas y memorables que carecen de sustancia pero que se graban fácilmente en la mente de la audiencia, evitando la necesidad de una comprensión detallada. Creación de chivos expiatorios simples. Ante la frustración o la confusión, el manipulador ofrece una causa única y fácilmente comprensible para los problemas, desviando la atención de las complejidades sistémicas y evitando la necesidad de soluciones multifacéticas. Promesas de certeza absoluta. En situaciones inherentemente inciertas, el manipulador puede prometer resultados garantizados o un conocimiento absoluto, ofreciendo una falsa sensación de seguridad y control. Descarte de la complejidad y las dudas. El manipulador puede descartar las preguntas o las preocupaciones que señalan la complejidad de la situación como confusión innecesaria o pensamiento negativo, presionando a la audiencia para que acepte la versión simplificada. ¿Por qué la simplificación y la falsa claridad son tácticas efectivas? Estas tácticas apelan a nuestro deseo de reducir la carga cognitiva y de encontrar respuestas fáciles en un mundo complejo. La falsa sensación de claridad puede ser reconfortante, incluso si es ilusoria. Al ofrecer soluciones simples y certezas aparentes, el manipulador puede eludir el pensamiento crítico y la resistencia que surgirían de una comprensión más profunda de la situación. ¿Cómo protegerte de la simplificación y la falsa claridad? Desconfía de las soluciones demasiado buenas para ser verdad. Ante problemas complejos, sé escéptico de las soluciones que parecen excesivamente simples o rápidas. La realidad rara vez es tan sencilla. Abraza la complejidad y la matización. Reconoce que muchos problemas tienen múltiples causas y requieren soluciones multifacéticas. No te conformes con explicaciones simplistas. Cuestiona las afirmaciones absolutas. Desconfía de las promesas de certeza absoluta, especialmente en situaciones inciertas. La duda razonable es una señal de pensamiento crítico. Examina la evidencia detrás de las soluciones simples. Pregúntate si las soluciones propuestas realmente abordan la complejidad del problema o si solo tratan los síntomas superficiales. Busca diferentes perspectivas. No te conformes con una única explicación simplificada. Busca diversas opiniones y analiza la situación desde diferentes ángulos. Desarrolla tu tolerancia a la ambigüedad. Aprende a sentirte cómodo con la incertidumbre y a tomar decisiones basadas en la mejor información disponible, incluso si no es completa o perfectamente clara. Reconocer cómo los manipuladores utilizan la simplificación y la falsa claridad es crucial para fomentar un pensamiento crítico y tomar decisiones informadas. Al resistir la tentación de aceptar soluciones simplistas a problemas complejos y al abrazar la complejidad del mundo que nos rodea, puedes protegerte de la manipulación y buscar soluciones más efectivas y realistas. Capítulo 12. El error de justificar nuestras acciones pasadas para mantener la congruencia, la táctica de la racionalización post-decisión. Una vez que hemos tomado una decisión o realizado una acción, especialmente si esa decisión tuvo consecuencias negativas o si nos enfrentamos a evidencia de que fue un error, nuestra mente tiende a trabajar arduamente para justificarla. Esta necesidad de congruencia entre nuestras creencias y nuestras acciones es explotada por los manipuladores expertos a través de la racionalización post-decisión. El 12º error psicológico que emplean es apelar a nuestra tendencia a justificar nuestras acciones pasadas para mantener la congruencia, haciendo que defendamos sus manipulaciones o decisiones incluso cuando reconocemos internamente que fueron perjudiciales o incorrectas. La psicología de la disonancia cognitiva y la racionalización. Cuando experimentamos una inconsistencia entre nuestras creencias, valores y acciones, disonancia cognitiva, nos sentimos incómodos y motivados a reducir esa tensión. Una forma común de hacerlo es racionalizar nuestras acciones, encontrando razones o justificaciones que las hagan parecer más coherentes con nuestras creencias. Los manipuladores son conscientes de esta tendencia y la utilizan para afianzar su control y evitar que sus víctimas reconozcan la manipulación. Como los manipuladores utilizan la táctica de la racionalización post-decisión. Refuerzo de las justificaciones de la víctima. Una vez que la víctima comienza a racionalizar una decisión o acción influenciada por el manipulador, este último refuerza esas justificaciones, validando sus argumentos y haciéndolos sentir más seguros de su elección. Presentación de nueva información confirmatoria. El manipulador puede ofrecer información selectiva o incluso fabricada que respalde la racionalización de la víctima, fortaleciendo su creencia de que tomó la decisión correcta.
Minimización de las consecuencias negativas. Si la decisión o acción manipulada tiene resultados negativos, el manipulador puede minimizar su importancia o culpar a factores externos, ayudando a la víctima a evitar la confrontación con la realidad de la manipulación. Apelación al compromiso y la inversión pasada. Revisitado, el manipulador recuerda a la víctima el tiempo, el esfuerzo o los recursos que ya invirtió en la decisión o acción manipulada, haciendo que la admisión de un error parezca una pérdida aún mayor. Creación de un nosotros contra los críticos. El manipulador puede fomentar una mentalidad de grupo donde aquellos que cuestionan las decisiones pasadas son vistos como enemigos o incomprendidos, fortaleciendo la necesidad de la víctima de defender su elección para mantener su pertenencia al grupo. Cambio sutil de la narrativa. Con el tiempo, el manipulador puede cambiar sutilmente la narrativa de los eventos pasados para que sus acciones parezcan más justificadas y la participación de la víctima parezca una decisión más lógica. Porque la racionalización post-decisión es una táctica efectiva. Una vez que hemos invertido en una decisión, ya sea emocional, financiera o de tiempo, admitir que fue un error puede ser doloroso para nuestro ego y nuestra autoimagen. La racionalización nos permite reducir esta disonancia, manteniendo una sensación de coherencia y control. Los manipuladores explotan esta necesidad, sabiendo que una víctima que ha racionalizado sus acciones será menos propensa a reconocer la manipulación y más propensa a seguir cooperando. ¿Cómo protegerte de la racionalización post-decisión? Cultiva la autoconciencia. Sé honesto contigo mismo acerca de tus motivaciones y las posibles influencias externas en tus decisiones. Permítete admitir errores. Reconoce que equivocarse es parte del aprendizaje y que admitir un error no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y crecimiento. Examina las consecuencias objetivamente. Evalúa los resultados de tus decisiones basándote en hechos y evidencia, en lugar de tratar de justificarlos a toda costa. Busca perspectivas externas. Habla con personas de confianza que puedan ofrecer una visión objetiva de la situación, sin el sesgo de tu propia necesidad de justificación. Desconfía del refuerzo excesivo de tus justificaciones. Si alguien está constantemente validando tus racionalizaciones sin ofrecer una perspectiva equilibrada, podría estar tratando de afianzar tu compromiso con una decisión manipulada. Aprende de tus errores. En lugar de simplemente justificarlos, analiza qué salió mal y cómo puedes tomar mejores decisiones en el futuro. Reconocer la táctica de la racionalización post-decisión es fundamental para mantener tu autonomía y tu capacidad de aprendizaje. Al estar dispuesto a confrontar tus errores y a evaluar las decisiones objetivamente, puedes evitar quedar atrapado en la defensa de acciones manipuladas y preservar tu capacidad de tomar decisiones futuras basadas en la verdad y la razón. Capítulo 13. El error de sentirse obligado a devolver favores no solicitados. La táctica de la deuda psicológica. Los seres humanos estamos socialmente programados para sentirnos obligados a devolver favores, regalos o concesiones que hemos recibido de otros. Los manipuladores expertos explotan esta poderosa norma de reciprocidad utilizando la deuda psicológica como una herramienta para influir en nuestras decisiones. El 13º error psicológico que emplean es apelar a nuestro sentimiento de obligación a devolver favores no solicitados, realizando pequeños actos de generosidad o ayuda para generar una deuda psicológica en la víctima, que luego explotarán pidiendo favores mucho mayores a cambio. La psicología de la reciprocidad y la deuda psicológica. La norma de reciprocidad es un principio fundamental de la interacción social que promueve la equidad y la cooperación. Sin embargo, los manipuladores pueden pervertir esta norma utilizándola estratégicamente para crear un desequilibrio de poder. Al ser los primeros en dar, incluso si lo que dan es pequeño o no solicitado, generan en la víctima un sentimiento de obligación a corresponder en el futuro, a menudo de una manera que beneficia significativamente al manipulador. ¿Cómo los manipuladores utilizan la táctica de la deuda psicológica? Pequeños favores espontáneos. El manipulador ofrece ayuda aparentemente desinteresada, realiza pequeños favores o da regalos modestos sin que la víctima lo haya solicitado. Estos actos buscan generar un sentimiento de deuda y la necesidad de pagar en el futuro. Creación de una necesidad y luego ayudando a resolverla. El manipulador puede incluso crear un pequeño problema o inconveniente para la víctima y luego ofrecerse a ayudar a resolverlo, generando una sensación de gratitud y obligación. Concesiones iniciales estratégicas. Revisitada similar a la técnica del rechazo y retroceso, el manipulador puede hacer una petición grande, que espera sea rechazada, y luego hacer una petición menor, su verdadero objetivo. Esta concesión puede hacer que la víctima se sienta obligada a corresponder accediendo a la petición menor. Compartir información personal.
Selectivamente el manipulador puede compartir información personal, a menudo cuidadosamente controlada, para crear una sensación de intimidad y confianza, lo que puede llevar a la víctima a sentirse obligada a corresponder con favores o información a cambio. Mostrar sacrificio. Aparentemente el manipulador puede hacer alarde de pequeños sacrificios o esfuerzos realizados en beneficio de la víctima, incluso si fueron mínimos o no representaron una verdadera carga para él, para aumentar la sensación de deuda. ¿Por qué la deuda psicológica es una táctica efectiva? El sentimiento de obligación es incómodo para la mayoría de las personas. Nos sentimos impulsados a equilibrar la balanza cuando hemos recibido algo de otro. Los manipuladores explotan esta necesidad, sabiendo que una pequeña inversión inicial de su parte puede generar una deuda mucho mayor por parte de la víctima. Además, la vergüenza de parecer desagradecido o de no corresponder puede ser un poderoso motivador. ¿Cómo protegerte de la táctica de la deuda psicológica? Sé consciente de los favores no solicitados. Pregúntate por qué alguien está siendo tan generoso sin una razón aparente. ¿Podría haber una motivación oculta detrás de su amabilidad? Evalúa el valor real del favor. Considera si el favor recibido es proporcional a lo que el manipulador podría pedir a cambio en el futuro. A veces, un pequeño favor puede llevar a una deuda desproporcionada. No te sientas obligado a corresponder inmediatamente. Tómate tu tiempo para evaluar la situación antes de sentirte presionado a devolver el favor. No hay una regla estricta que exija una reciprocidad inmediata. Distingue entre ayuda genuina y estratégica. La ayuda genuina se ofrece sin expectativas de recompensa. La ayuda manipuladora a menudo viene con condiciones implícitas o se menciona en el momento de pedir un favor. Aprende a decir no a peticiones desproporcionadas. No te sientas culpable por negarte a una petición que consideras injusta o excesiva, incluso si has recibido favores menores en el pasado. La deuda percibida no debe obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Mantén límites claros. Establece límites sobre lo que estás dispuesto a dar y a recibir. Esto puede prevenir la acumulación de deudas psicológicas no deseadas. Reconocer la táctica de la deuda psicológica es fundamental para mantener tu autonomía y evitar ser explotado por la generosidad estratégica de los manipuladores. Al ser consciente de la norma de reciprocidad y al evaluar cuidadosamente los favores que recibes, puedes protegerte de la sensación de obligación manipulada y tomar decisiones basadas en tus propios intereses. Capítulo 14. El error de creer que las cosas son siempre lo que parecen. La táctica del enmascaramiento y la decepción. Los manipuladores expertos son maestros en el arte del engaño y la ocultación. A menudo, presentan una fachada cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderas intenciones y manipular nuestras percepciones. El 14º error psicológico que explotan es apelar a nuestra tendencia a creer que las cosas son siempre lo que parecen, utilizando el enmascaramiento para ocultar sus verdaderas motivaciones y la decepción para llevarnos por caminos que benefician sus agendas ocultas. La psicología de la confianza y el engaño. En nuestras interacciones diarias, generalmente operamos bajo la suposición de que las personas son honestas y que lo que vemos y oímos es la realidad. Sin embargo, los manipuladores explotan esta confianza inherente, creando ilusiones y distorsiones para controlar nuestras percepciones y acciones. ¿Cómo los manipuladores utilizan la táctica del enmascaramiento y la decepción? Creación de una persona falsa. El manipulador puede adoptar una personalidad encantadora, confiable o incluso vulnerable que no refleja su verdadero carácter o intenciones. Esta máscara está diseñada para ganarse la confianza de la víctima. Ocultación de información crucial. El manipulador deliberadamente omite o esconde información relevante que podría alertar a la víctima sobre sus verdaderas intenciones o las posibles consecuencias de sus acciones. Distorsión de la realidad. El manipulador puede tergiversar hechos, exagerar la verdad o incluso mentir directamente para crear una percepción falsa de la situación. Juego de roles estratégico. El manipulador puede alternar entre diferentes roles: víctima, salvador, amigo confiable, autoridad, según lo requiera la situación para manipular las emociones y las percepciones de la víctima. Utilización de la ambigüedad y la insinuación. El manipulador puede utilizar un lenguaje vago o ambiguo para sembrar dudas o crear falsas expectativas sin hacer afirmaciones directas que puedan ser refutadas fácilmente. Manipulación del entorno. El manipulador puede controlar el entorno físico o social para crear una atmósfera que favorezca sus objetivos y dificulte que la víctima perciba la verdad. ¿Por qué el enmascaramiento y la decepción son tácticas efectivas?
Nuestra tendencia a confiar en las apariencias y a creer en la honestidad de los demás nos hace vulnerables al engaño. Cuando un manipulador presenta una fachada convincente, es fácil bajar la guardia y no cuestionar sus motivaciones. La decepción puede ser especialmente efectiva porque una vez que se ha establecido una falsa percepción, es difícil para la víctima reconocer que ha sido engañada. ¿Cómo protegerte de la táctica del enmascaramiento y la decepción? Sé observador y presta atención a las inconsistencias. Busca incongruencias entre las palabras y las acciones de la persona, o entre su comportamiento público y privado. Confía en tus instintos. Si sientes que algo no encaja o que hay algo oculto detrás de la fachada de alguien, confía en tu intuición y profundiza más. Verifica la información de fuentes independientes. No te bases únicamente en lo que el manipulador te dice. Busca confirmación de la información a través de otras fuentes confiables. Observa el comportamiento a lo largo del tiempo. Las máscaras son difíciles de mantener consistentemente. Presta atención a los patrones de comportamiento y a cómo la persona trata a los demás en diferentes situaciones. Haz preguntas directas y busca respuestas claras. No tengas miedo de hacer preguntas difíciles y de exigir respuestas claras y específicas. Los manipuladores a menudo evitan la confrontación directa. Mantén un escepticismo saludable. No asumas automáticamente la bondad o la honestidad de los demás, especialmente en situaciones donde hay algo en juego. Un escepticismo saludable puede protegerte del engaño. Reconocer la táctica del enmascaramiento y la decepción es crucial para protegerte de la manipulación. Al ser observador, confiar en tus instintos y verificar la información, puedes ver más allá de las fachadas y percibir las verdaderas intenciones de quienes intentan engañarte. Capítulo 15. El error de creer que las palabras siempre reflejan la realidad, la táctica de la distorsión del lenguaje. El lenguaje es una herramienta poderosa, y los manipuladores expertos son maestros en su uso para moldear nuestras percepciones sin recurrir a la mentira directa. El 15º error psicológico que explotan es apelar a nuestra tendencia a creer que las palabras siempre reflejan la realidad, utilizando la distorsión del lenguaje para manipular el significado, evadir la responsabilidad y confundir a sus víctimas. La psicología del lenguaje y la percepción. Las palabras que se eligen para describir una situación o a una persona pueden influir significativamente en cómo se perciben. El lenguaje puede enmarcar la realidad de una manera particular, evocar emociones específicas y ocultar o minimizar ciertos aspectos de la verdad. Cómo los manipuladores utilizan la táctica de la distorsión del lenguaje. Uso de eufemismos. El manipulador utiliza palabras suaves o indirectas para describir acciones o situaciones negativas, haciéndolas parecer menos graves o aceptables. Reestructuración en lugar de despidos, intervención en lugar de invasión. Lenguaje vago y ambiguo. El manipulador utiliza términos imprecisos o frases con múltiples interpretaciones para evitar comprometerse con un significado específico y poder negar o reinterpretar sus palabras más tarde. Minimización y negación. El manipulador utiliza un lenguaje que disminuye la importancia de sus acciones o niega su responsabilidad. Fue solo un pequeño error, no quise decir eso. Proyección y desplazamiento. El manipulador utiliza el lenguaje para atribuir sus propios sentimientos, intenciones o acciones negativas a otros. Estás siendo demasiado sensible, tú me provocaste. Inversión de la carga de la prueba. El manipulador utiliza el lenguaje para exigir que la víctima demuestre su inocencia o la falsedad de sus acusaciones, en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias afirmaciones. ¿Por qué no confías en mí? En lugar de te daré razones para confiar en mí. Uso de preguntas cargadas. El manipulador formula preguntas que contienen una suposición negativa sobre la víctima, predisponiendo la respuesta y manipulando la conversación. ¿Sigues siendo tan desorganizado? Gaslighting. Revisitado a través del lenguaje, el manipulador utiliza el lenguaje para hacer que la víctima dude de su propia memoria, percepción o cordura. Eso nunca pasó, estás exagerando, te lo estás imaginando. ¿Por qué la distorsión del lenguaje es una táctica efectiva? Confiamos en que las palabras tienen un significado claro y que las personas son honestas en su uso. La distorsión del lenguaje socava esta confianza, creando confusión, duda y permitiendo al manipulador evadir la responsabilidad y controlar la narrativa. ¿Cómo protegerte de la táctica de la distorsión del lenguaje? Pide claridad y especificidad. No aceptes respuestas vagas o ambiguas. Pide definiciones claras y ejemplos concretos. Presta atención al subtexto.
Intenta identificar las emociones o intenciones ocultas detrás de las palabras. ¿Qué se está comunicando realmente? No te dejes desviar por eufemismos. Reconoce cuando se están utilizando palabras suaves para minimizar la gravedad de una situación. Mantén la atención en los hechos. No te dejes llevar por interpretaciones o narrativas manipuladas. Céntrate en lo que realmente sucedió y en la evidencia objetiva. Afirma tu propia realidad. No permitas que alguien distorsione tu percepción de los eventos o tus propios sentimientos. Confía en tu memoria y en tu juicio. Establece límites en la comunicación. No te involucres en discusiones circulares o en las que el lenguaje se utiliza para confundir o evadir la responsabilidad. Reconocer la táctica de la distorsión del lenguaje es fundamental para protegerte de la manipulación. Al ser consciente de cómo se pueden manipular las palabras para alterar la percepción, puedes comunicarte de manera más efectiva y evitar ser confundido o engañado. Capítulo 16. El error de ignorar las inconsistencias y las señales de alerta, la ceguera voluntaria. A menudo, cuando estamos siendo manipulados, nuestro subconsciente puede detectar señales de alerta o inconsistencias en el comportamiento del manipulador. Sin embargo, por diversas razones, deseo de agradar, miedo a la confrontación, negación, podemos optar por ignorar estas señales. El 16º error psicológico que explotan los manipuladores es apelar a nuestra tendencia a ignorar las inconsistencias y las señales de alerta, fomentando una ceguera voluntaria que les permite continuar con sus manipulaciones sin ser confrontados. La psicología de la negación y la disonancia evitada. Confrontar la posibilidad de estar siendo manipulado puede ser doloroso y desafiante. Puede implicar admitir que hemos sido engañados o que hemos confiado en la persona equivocada. Para evitar esta incomodidad, podemos inconscientemente minimizar, racionalizar o negar las señales de alerta que contradicen nuestra visión idealizada del manipulador o de la situación. Como los manipuladores fomentan la ceguera voluntaria. Presentación intermitente de comportamiento positivo. El manipulador alterna comportamientos abusivos o manipuladores con momentos de amabilidad o afecto, confundiendo a la víctima y haciéndola dudar de sus propias percepciones negativas. Aislamiento de la víctima. Al alejar a la víctima de amigos y familiares que podrían señalar las inconsistencias, el manipulador reduce la probabilidad de que las señales de alerta sean validadas externamente. Creación de una dependencia emocional o financiera. Cuanto más dependiente se vuelve la víctima del manipulador, más difícil le resulta reconocer y confrontar la manipulación por temor a perder el apoyo. Normalización gradual del comportamiento abusivo. El manipulador introduce gradualmente comportamientos manipuladores o abusivos, haciendo que la víctima se acostumbre a ellos y los perciba como normales con el tiempo. Culpar a la víctima por sus dudas. El manipulador puede hacer sentir culpable a la víctima por cuestionar sus acciones o por expresar sus preocupaciones, etiquetándola como desconfiada o paranoica. Apelar al deseo de creer lo bueno. El manipulador explota el deseo inherente de la víctima de ver lo bueno en los demás, haciéndola más propensa a darles el beneficio de la duda incluso ante la evidencia contraria. Porque la ceguera voluntaria es una táctica efectiva. Permite que la manipulación continúe sin ser desafiada. Al ignorar las señales de alerta, la víctima se convierte en cómplice involuntaria de su propia victimización, facilitando el control del manipulador. ¿Cómo superar la ceguera voluntaria? Confía en tus sentimientos intuitivos. No ignores esa sensación incómoda de que algo no está bien. Tus instintos a menudo captan señales que tu mente racional aún no ha procesado. Presta atención a las inconsistencias. Lleva un registro mental o escrito de las contradicciones entre las palabras y las acciones del manipulador. Valida tus preocupaciones con otros. Habla con amigos, familiares o un terapeuta de confianza sobre tus inquietudes. Una perspectiva externa puede ayudarte a ver las señales que estás ignorando. Establece límites claros y hazlos cumplir. Las violaciones repetidas de tus límites son señales de alerta que no deben ser ignoradas. Prioriza tu bienestar. Reconoce que tu salud mental y emocional son más importantes que mantener una ilusión o evitar la confrontación. Aprende sobre las tácticas de manipulación. Estar informado sobre las diferentes estrategias de manipulación te hará más propenso a reconocerlas en tu propia vida. Superar la ceguera voluntaria requiere coraje y honestidad contigo mismo. Al prestar atención a tus instintos, validar tus preocupaciones y priorizar tu bienestar, puedes abrir los ojos a la realidad de la manipulación y tomar medidas para protegerte. Capítulo 17. El maestro de la percepción consciente. Reconocer los errores para recuperar el control.
A lo largo de este libro, hemos desglosado los 10 errores psicológicos fundamentales que los manipuladores expertos explotan para influir en nuestras percepciones y acciones. Al comprender estas vulnerabilidades inherentes a la naturaleza humana, has dado un paso crucial hacia la protección contra la manipulación. Este capítulo final se centra en cómo integrar este conocimiento para convertirte en un maestro de la percepción consciente, capaz de reconocer estos errores en ti mismo y en los demás, y así recuperar y mantener el control de tus propias decisiones y tu realidad. La conciencia como primera línea de defensa. El arma más poderosa contra la manipulación es la conciencia. Ser consciente de estos 10 errores psicológicos y de cómo se manifiestan en las tácticas de los manipuladores te permite bajar la guardia de forma inteligente, sin caer en la paranoia, sino con una aguda sensibilidad a las dinámicas de poder y la influencia. Integrando el conocimiento para la percepción consciente. Autoevaluación continua. Reflexiona sobre tus propias tendencias a cometer estos errores psicológicos. ¿En qué situaciones eres más susceptible a la presión del tiempo, a buscar aprobación externa o a simplificar la realidad? Comprender tus propias vulnerabilidades te hará más resistente a la explotación. Observación atenta de las interacciones. Analiza las dinámicas de tus interacciones con los demás. ¿Detectas patrones de comportamiento que se alinean con las tácticas de manipulación que hemos explorado? Presta atención a las señales verbales y no verbales, al contexto y a tus propias respuestas emocionales. Desarrollo del pensamiento crítico. Cultiva la habilidad de cuestionar las afirmaciones, evaluar la evidencia y considerar múltiples perspectivas. No aceptes la información al pie de la letra, especialmente cuando provenga de fuentes con posibles motivos ocultos. Confianza en la intuición informada. Aprende a escuchar y a confiar en tus instintos, especialmente cuando sientas una sensación de incomodidad o de que algo no encaja. Tu subconsciente a menudo capta señales que tu mente consciente aún no ha procesado. Establecimiento de límites saludables. Define tus límites personales y profesionales con claridad y comunícalos de manera asertiva. Ser firme en tus límites dificulta que los manipuladores los traspasen gradualmente. Búsqueda de apoyo y perspectivas externas. No dudes en hablar con amigos, familiares o un terapeuta de confianza sobre tus inquietudes. Una perspectiva externa puede ofrecerte claridad y ayudarte a identificar patrones de manipulación que podrías estar pasando por alto. Aprendizaje continuo. Mantente informado sobre las tácticas de manipulación y las dinámicas de la influencia. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para reconocer y contrarrestar la manipulación. Recuperando el control. Al desarrollar una percepción consciente basada en el conocimiento de estos errores psicológicos, recuperas el control de tus propias decisiones y tu realidad. Ya no serás un blanco fácil para las tácticas de los manipuladores. Estarás equipado para tomar decisiones informadas y racionales, sin sucumbir a la presión, la urgencia falsa o las apelaciones emocionales manipuladoras. Mantener tu autonomía, sin sentirte obligado por deudas psicológicas, la necesidad de aprobación externa o la presión de la coherencia forzada. Ver a través de las máscaras, reconociendo el engaño, la distorsión del lenguaje y las verdaderas intenciones detrás de las fachadas. Confiar en tu propio juicio, sin dejarte llevar por la simplificación excesiva, la racionalización post-decisión o la ceguera voluntaria. Tu poder como maestro de la percepción consciente. El conocimiento que has adquirido en este libro te empodera para convertirte en un maestro de la percepción consciente. Utiliza este poder no solo para protegerte, sino también para fomentar interacciones más auténticas, transparentes y respetuosas con los demás. Al reconocer estos errores psicológicos, puedes ayudar a crear un entorno donde la influencia se base en la comprensión mutua y el respeto, en lugar de la manipulación. Felicidades por completar este viaje de descubrimiento. Ahora tienes las herramientas para navegar el complejo mundo de la influencia con una conciencia aguda y un control firme sobre tu propia percepción. Sigue cultivando tu conciencia, confía en tu juicio y recuerda que la verdadera fortaleza reside en la comprensión y la autenticidad. Ending. Tu apoyo es fundamental para que Audiomentores siga iluminando los rincones oscuros de la psicología y empoderando a nuestra comunidad. Suscríbete. Comparte este ebook con quienes puedan beneficiarse y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y fortalecimiento mental. Juntos, podemos construir una audiencia más informada y resistente a la manipulación. Gracias por ser parte de Audiomentores.